¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, viernes 29 de marzo, Viernes Santo, dicen que es. ¿Será así? ¿Será santo? ¿Seremos santos? ¿O trataremos de serlo? Bueno, hoy como cada viernes conversamos con Juan Andrés Lago, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista. En este Viernes Santo, ¿qué diablo? Habrá que us- usar el término. Eh, ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gusto saludarlo. Igualmente, Julio, aquí estamos. Gracias por la invitación, como siempre, a disposición. Siempre es interesante porque además es un cierre de semana, casi siempre lo que es lo que hay tras cada noticia, y entonces surge como una suerte de Sí. resumen de lo que es la semana y lo que se proyecta para lo que viene. Y en términos generales, estaba leyendo una noticia que surgió ayer. El presidente del Consejo de Defensa del Estado, en una entrevista que le hicieron en CNN, dice que en relación a lo que sucedió en el municipio de Santiago con respecto al caso Sierra Bella, donde se pretendió comprar un lugar para instalar una clínica que beneficiara a los habitantes de la comuna y que finalmente resultó fallida, que no había nada que podría ser causa de delito. Lo dijo el presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien es el que está obligado a analizar esto y a presentar denuncias si fuera necesario. Esto obviamente debiera cortar la campaña contra el municipio de Santiago y particularmente contra la alcaldesa Elsie Hasler. ¿Cómo lo ve usted todo esto? Mira, yo creo que es bien importante la declaración de esta persona, por ser quien es, el cargo que tiene, porque además es una institución que en el tiempo ha demostrado tener, yo diría, ubiquémonos en el contexto, Julio, o sea, mira lo que está pasando con, con los Claro, WhatsApp y con las llamadas y las conversaciones del señor Hermosilla. Entonces, esta cuestión está así, está que arde. claro. Pero claro, en ese contexto uno dice, bueno, el Consejo, su presidente, se ha dicho esto es porque tiene, yo diría, fundamentos muy sólidos. Eh, Ahora, el punto es hasta dónde y hasta cuándo sectores de derecha y otros grupos de poder en general fáctico van a insistir en en la judicialización. ¿A qué yo me refiero? Me refiero a lo que en otros países incluso ha derivado en encarcelamiento. El actual presidente del Brasil eh, hubo una persecución, una judicialización, estuvo preso y hoy día es presidente del Brasil porque ninguna de las cosas de las cuales se le acusaron tenían fundamento, pero tenían la fuerza política de sectores que empujaron en esa dirección, amparándose en arbitrariedades y en el poder fáctico. Yo insisto en este concepto, el poder fáctico, porque no es un poder delegado de representación, es un poder fáctico. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que ha ocurrido con el municipio de Santiago, con la alcaldesa, es una persecución, así de frentón, es una persecución, no es otra cosa. Y debería parar, porque no hay fundamento. Entonces uno se pregunta hasta cuándo se va a seguir desplegando esto, además en medio de la crisis de corrupción, además con un poder judicial bastante interpelado, y digamos con franqueza, Julio, lo que está quedando en evidencia es que no son precisamente las personas que viven en una población o en una comuna o no sé, en cualquier lugar, las que aparecen en los teléfonos incidiendo para que haya tales o cuales cosas. Son gente de mucho poder. Esta es una cuestión en la élite, ¿no? Adentro de la élite. Y aparecen padrinos, padrinas, no sé, ya esta cuestión, de verdad que... Entonces uno dice, bueno, este poder de la élite económico, financiero, ahora habría que decir policial, lamentablemente policial, pero bueno, hay varios jefes policiales antes de este procesados. Y no solamente me refiero a Yañez, me refiero a antes.
Entonces, yo creo que hay una situación en Chile muy compleja. Yo me preocupa esto. ¿Por qué? Porque simultáneamente todos los estudios, todas las encuestas serias, no cualquier encuesta, ¿qué es lo que te dicen? Que producto de esto y producto de la situación socioeconómica, que es bastante mala, hay mucha gente que se distancia de las instituciones políticas y de los partidos políticos y nos mete a todo al saco. Entonces, eso es preocupante. O sea, es preocupante cuando la sociedad, cuando la ciudadanía, producto de estas cosas, empieza a retrotraerse, empieza a guardar distancia, empieza a mirar con indignación, con rabia incluso, a esta elite que, bueno, es la que es, y que sin embargo se da el lujo de acusar, judicializar el caso de Irací, el caso de Daniel Jado, yo lo pongo en el centro también, pero hay varios más. Y a la vez, hablan del octubrismo, ¿no? Entonces, este caballero que la otra vez mencionábamos, que no es el único, ¿ah? Ojo, es bastante brutal como lo dice, pero yo se lo he escuchado, mucha gente, ni siquiera gente de derecha, se lo he escuchado a gente del llamado centro, el octubrismo. O sea, esto nos liquidó, lo que nos liquidó fue el octubrismo, fíjate, no la corrupción, no la judicialización, no, el octubrismo. ¿Y quiénes son el octubrismo? Los delincuentes, porque así dicen, las y los delincuentes, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Entonces, para ellos es súper coherente judicializar y perseguir. Es súper coherente. Y yo no tengo duda de que lo que hicieron en el Senado y lo que quieren hacer ahora en la Cámara de Diputados tiene la misma lógica. O sea, fíjate las razones que dan para decir que ellos cuestionan eh, la presidencia del Partido Comunista. No, es que están apoyando una dictadura. Fíjate, una dictadura. Así, y punto. Está dicho, ¿no? Y está dicho, y acaban de develar que hubo un atentado criminal en contra del presidente Maduro, pero eso no importa. Así como no ha importado, y lo digo claramente, Julio, no es el caso de nuestra radio, la Radio Nuevo Mundo, ni otros medios que yo conozco, pero los medios hegemónicos, ¿no? Han simplemente casi omitido el terrible hecho que ocurrió en Moscú, casi omitido. O sea, eso no es tema internacional importante, con todo respeto, porque es muy respetable, para ellos sí importante, le dan 15, 20 minutos al cáncer de la princesa de Gran Bretaña. No tengo nada en contra de eso, pero si uno dice, bueno, 20, 25 minutos, y ni 5 minutos, ni 3 minutos, para una situación que ha conmovido un país entero y el mundo entero y los pueblos enteros. La disonancia es demasiado grande, es cada vez mayor. Entonces yo lo que creo, Julio, que el contexto en el cual se da esta persecución, esta judicialización, eh, respecto de ir así, en este caso, la opinión que da el presidente del Consejo de Defensa del Estado, por favor, bueno, ubíquense alguna vez. O sea, y yo creo que demuestra también, Julio, que lo que se nos podría venir así son gobiernos, porque este no es el mismo, no es la misma lógica de Piñera, cuidado. Piñera fue electo presidente la primera vez y la segunda vez con un perfil de derecha buscando un centro, qué sé yo, un centro que ahora se fue a la derecha, porque como lo decía Buenchumilla el otro día, con toda razón, Walker y Rincón se van a la derecha. Así de Claro, simple. Se claro. van a la derecha, no es que sea una alianza centro-derecha. Esa alianza centro-derecha, cuando no era una coalición, existió de los 90 en adelante. El pacto transicional fue eso. Los gobiernos de la concertación se entendían fuera del Parlamento, con la RN, con la UDI, y trabajaban hacia el Parlamento, y tenían mayoría, si esa es la verdad. Pero el país ha cambiado. Entonces yo creo que es un cuadro, Julio, que lo veo en esa dimensión, insisto, aquí hay una persecución. La judicialización es una forma de persecución que incluso deriva en situaciones muy duras respecto de cuestionar la legitimidad de un sector político, en este caso concretamente, estamos hablando del Partido Comunista de Chile. Así es. Estamos conversando con Juan Andrés Lago en lo que hay tras cada noticia en este viernes 29 de marzo del año 2024. Juan Andrés Lago,
Y hay un tema también pues, que se nota claramente hacia dónde se orienta, porque los medios de comunicación están dándole bastante a lo que es el tema de la educación. ¿Y por qué? Porque el ministro de Educación es comunista. Entonces hay una campaña para hacer aparecer al gobierno, en particular al ministro Cataldo, como responsable de lo que sucede en los colegios, falta de matrícula, con el malestar que tienen los profesores por los ataques que reciben de alumnos y apoderados, los propios trabajadores de educación en general. Pero es un tema bastante antiguo, por lo demás, que por lo que se sabe se está tratando de resolver por este ministerio, por este gobierno, y obviamente, pero no baja la presión e incluso ellos promueven la movilización de sectores a la calle. Pero cuando se trata de que el sector de la izquierda promueve la movilización, es el demonio. Y cuando lo promueven ellos, son los ángeles. ¿Cómo esta pelea entre ángeles y demonios que se ve hoy día? Ayer lo recordaba en otro medio que estuve, Germán Correa, que fue ministro, que fue un gran dirigente del Partido Socialista en la lucha clandestina, en el movimiento democrático popular, y que está plenamente vigente desde el punto de vista de la acción política, en fin. Él se recordaba, Julio, de algo que, bueno, sí, la amnesia en este país hegemónica es brutal. Él se recordaba que, por ejemplo, una de las cosas que implicó el estallido fue que Lusic y otros más dijeron, no, nosotros nos vamos a poner y vamos a subir a 500 lucas el salario mínimo. No sé si No, esa... lo dijo Luxi, ¿Ah? vamos a meternos las manos al bolsillo hasta que nos duela. Así Hasta dijo, que nos duela, públicamente. claro. Mira el clima que creó ese estallido con millones y millones de las calles. Mira lo bueno que fue. Mira lo bueno que fue, porque pucha máquina. O sea, generar esa situación para que en este país los tipos que tienen más del 75% de la propiedad de la economía real digan eso, bueno, ya es un hecho nuevo, es un avance para dejar en evidencia los grados de desigualdad que existen en Chile. Mira, acaba de escribir una carta, yo la recomiendo, la sugiero, un gran maestro, Miguel Labner, un hombre que es un gran sabio desde el punto de vista humano, de la arquitectura, pero que ha luchado en su vida junto con otras arquitectas y arquitectos para construir poblaciones, para sacar de las callampas poblaciones dignas. O sea, Chile es un país lleno en un momento de callampa, de campamentos, de conventillos, y muchos de ellos se fueron convirtiendo en poblaciones dignas. No es que fueran desde un comienzo poblaciones. En Ñuñoa hay poblaciones de ese origen, en La Reina hay poblaciones de ese origen, En Las en Condes. Recoleta, en muchos lugares, ¿no es Claro. cierto? En todas partes. Bueno, Miguel Launer es parte de esa historia. ¿Qué dice él? Él dice, cuidado, me opongo, me resisto a que el campamento de San Antonio sea desalojado como se está buscando que sea desalojado, con una orden de la Corte Suprema, Julio, que le da 6 meses. Entonces, yo lo que creo es que los niveles de desigualdad, porque ¿cuál es el punto? El punto es que en Chile existen una cantidad de campamentos que, ahora los medios hegemónicos descubrieron, hay campamentos. ¿Por qué empezaron a hablar de los campamentos? Empezaron a hablar porque encontraron el cadáver del ex oficial venezolano en un campamento. Por eso empezaron a hablar. Si antes no hablaban de los campamentos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de ahí emergen las movilizaciones sociales. Si el Partido Comunista no es ni propietario ni nada que se le parezca, ni nada que se le parezca. Es decir, el descontento social que existe en Chile, yo diría, es latente y se hace manifiesto de manera muy impresionante. Y creo que allí, mira, un partido como el nuestro, con la historia que tiene, con su origen, yo creo que su deber principal es no solamente respaldar, sino que ayudar a articular esos descontentos para que tengan un mejor y un buen vivir para la ciudadanía, para quienes empujan a partir de esos descontentos cambios que se necesitan. El 11 de abril viene un paro nacional, lo convoca la CUT, lo convocan trabajadores de la salud, el Colegio de Profesores se ha sumado, lo convocan universitarios, o sea, se está sumando mucha gente, la JUNGI, organizaciones territoriales, se está
Se está sumando mucha gente y le van a echar la culpa al Partido Comunista. No, no. No, yo creo que es inaceptable, de verdad inaceptable. Es una forma, como lo hizo la dictadura contra el gobierno de la Unidad Popular y después, en los 80, ¿no? Cuando aquí había 40% de cesantía, había hambruna. Julio, tú y yo eso lo vivimos. Aquí había hambruna dura y pura. Y nosotros, yo lamento, el otro día también lo decía, que para los 50 años del golpe no hayamos hablado más de eso. Porque uno de los rasgos fundamentales de la dictadura fue el hambre, el PEM y el POJ, los comedores populares, las ollas comunes. Había hambre, mucha hambre en muchos lugares. No es que fuera una cosa excepcional, como lo fue en la pandemia, ¿no? A partir de eso se produjo esta acumulación que hasta hoy día sigue existiendo. Entonces, la movilización, la lucha social, el descontento en una sociedad democrática tal cual como es Chile, para lo único que ha servido de los 90 en adelante es para ayudar a cambiar, aunque sea un poco, las pésimas condiciones socioeconómicas de la ciudadanía. Para eso ha servido. Para eso ha servido. Es cosa de mirar. Si tuvimos la posibilidad de analizar una nueva constitución, pues fue por lo mismo. El 2011, ¿para qué sirvió? Para que un gobierno como el de la nueva mayoría tomara varias de las grandes reivindicaciones del 2011, entre ellas la educación gratuita. La revolución pingüina, lo mismo. Los paros de la CUT, del Colegio de Profesores, las movilizaciones de las comunidades mapuche, pueblo originario, los medioambientalistas, las mujeres. O sea, de eso estamos hablando. De Así eso es. estamos hablando. En medio, en un contexto en el cual, yo insisto en este punto, a mí me preocupa, porque no es que sea antiparlamento ni antipartido, al contrario, pero a mí me preocupa que esta situación se produzca a partir también de un descontento y una distancia creciente de la ciudadanía respecto a los partidos, respecto de las instituciones en general y las políticas, porque en Chile históricamente eso para lo único que ha servido es para que la ultraderecha agarre vuelo. Y ya haya, si uno mira, por ejemplo, el planteamiento republicano de otros sectores derechistas, cómo están apelando ya a las Fuerzas Armadas para que ejerzan el poder político en Chile si lo hacen descaradamente. Lo hacen descaradamente. Así Y es. cuidado que antes del golpe, los gremialistas eran un grupete que agarró fuerza, pero al comienzo eran un grupete que estaba ahí en el campo oriente de la Universidad Católica, porque eran, perdonen, lo digo con todo respeto, pero era mucho pijerío, ¿no? Eh, Era así, a nosotros hablábamos de eso en ese tiempo, el pijerío. Claro. Pero bueno, era una élite, era un grupo político, élite, religioso, eso es el gremialismo, pero después se transformó en una fuerza política tremenda con Jaime Guzmán a la cabeza y convocando y llamando al golpe. Y Patria y Libertad también era un grupete de gente media loca que en una sociedad plural, democrática como era la chilena del 70, en la década del 60, esos eran grupos que eran mirados hasta con cierta extrañez, pero agarraron fuerza, agarraron poder en muy poco tiempo, en menos de 3 años, y empiezan a convocar a un golpe, y empiezan a llamar a las Fuerzas Armadas explícitamente a dar el golpe, y reivindican el golpe, y empiezan a hacer atentados. Entonces, cuidado que la historia de Chile es la que es. No nos confundamos. Así es. La democracia en Chile no es, ha sido siempre una conquista, el Estado democrático en Chile, interrumpido muchas veces por la ultraderecha, por la derecha, por el imperialismo yanqui, con golpes de fuerza y violencia terrorista. Estamos en lo que hay tras cada noticia, viernes 29 de marzo, conversando con Juan Andrés Lago, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista. Juan Andrés, el senador Daniel Núñez dijo algo de lógica elemental, por llamarlo de alguna forma, también en CNN, entre paréntesis, que parece ser el canal que está sirviendo de plataforma, ¿no? Él lo dijo que la necesidad de que el gobierno, dada las circunstancias que estaba viviendo el Parlamento de Chile, donde la derecha, incumpliendo acuerdos, se había tomado la conducción del Senado y que trataba de hacer lo mismo en la Cámara de Diputados, por lo tanto, lo que al gobierno le quedaba era convocar al pueblo a que se movilizara para sacar las reformas que planteó en el programa del gobierno, ni siquiera para hablar de otra cosa. Sin embargo, poco menos que la crucifixión. Está todavía, lo tratan de mantener crucificado, a pesar de que debe ser porque es Semana Santa, crucificado en uno de los altares mayores de no sé qué.
Pero ahí está Daniel Núñez hoy día tratando de decirle, oiga, pero ¿de qué me están diciendo? Si yo estoy, lo que único que dije es que el gobierno tenía la obligación de convocar al pueblo para que las reformas que le prometió se cumplieran, porque eso votó el pueblo, votó las reformas que el gobierno proponía, el programa. ¿Cómo se puede analizar esto, Juan Andrés? Julio, mira, yo insisto, hay que hay un tema de estigmatización que se ampara fuertemente en una hegemonía mediática, en una hegemonía política, fáctica, que yo creo que hay que mirarla con mayor profundidad. Mira, es decir, el otro día lo conversábamos, creo. O sea, el ladrón detrás del juez, cuando Macaya poco menos que amenaza a Camila Vallejo, después que Camila Vallejo dice lo que dice respecto de esta red de corrupción y Hermosilla y Chaco y Piñera, en fin, la amenaza. O sea, es una cuestión que uno dice, pero ¿qué es esto? Y la obligan a dar explicaciones. O sea, antes de eso, bueno, a mí me tocó un poco ahí en ese momento también, pero antes con el tema de Venezuela lo mismo. O sea, es una lógica permanente y sostenida de sectores de este país que no, insisto, ¿ah? Julio, no es solo la derecha. También hay otros sectores que se suben arriba de ese caballito, que se suben rápido arriba de ese caballito. Mira lo que está pasando en Gaza, y sin embargo, aquí salieron voces a, no sé, cuestionar que el presidente Boric haya dicho no vienen a las FIDAE, punto. Entonces uno dice, Ah, bueno, pucha máquina, mejor debatamos las cosas en forma abierta, directa, transparente, pero no nos amparemos en cuestiones previas en donde es fácil criminalizar porque se acostumbraron. Yo no estoy hablando incluso del tiempo de la dictadura, estoy hablando de los 90 en adelante. Se acostumbraron, producto de la situación y varios rasgos del pacto transicional, se acostumbraron a estigmatizar y caricaturizar a adversarias y adversarios políticos del neoliberalismo. Con Gladys lo hicieron muchas veces. Y tuvo que soportar muchas cuestiones de este tipo. Esta cuestión para el Partido Comunista no es nueva. En los 90 nos agarraban para el deseo, nos decían cámbiense de nombre, nos decían los huemules, porque somos... eh, ahora, en estos momentos, producto de la demanda medioambiental, sería hasta casi un reconocimiento, pero en ese tiempo no, en los 90 no. Entonces los huemules, como eran un animalito en extinción, ya no. entonces nos decían a los comunistas los huemules, ¿no? En fin, o sea, yo quiero decir que hay una línea consecutiva de los 90 en adelante, que es uno, no es el único, pero uno de los rasgos del pacto transicional, en donde la democracia de los acuerdos, el fin de la historia, la caída de los socialismos reales, oye, era lo mismo, oye, pero ¿cómo ustedes pueden respaldar a Cuba? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser un sistema totalitario? La embriaguera completa, era completa. Entonces, claro, aquí hay una línea consecutiva de constante acusación, estigma, criminalización, que yo creo que en el fondo es un temor atávico al pueblo, a las mayorías nacionales, a la ciudadanía. Eso es, un pánico, pánico, Así pánico. es. Mira, yo no voy a decir nada tan secreto, pero los rostros de mucha dirigencia política, no voy a decir nombres, pero que son parte de esta dirigencia, en el tiempo del estallido, cuando se trataban estos temas, eran de verdad, en vez de alegría, eran como, ¿qué hacemos? Era como una especie de angustia. Era una angustia, esa es la verdad. Entonces, yo creo que los niveles de lo que implica el protagonismo popular en Chile, con su expresión ciudadana, con su diversidad, con su heterogeneidad, hay sectores de la élite que lo ven como un peligro para su poder fáctico o para su poder político. Incluso eso traspasa a los sectores de derecha y el centro. Porque hay sectores también que por este lado como que se acostumbraron, como que les acomodó, como que les parece como... Entonces yo digo todo esto, Julio, porque lo que ha dicho Daniel, lo que ha dicho Daniel Núñez, lo que ha dicho Lautaro en estos días, lo que ha dicho Bárbara en estos días, lo que está diciendo, escuchar en la mañana el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que es un obrero, ¿ah? Es un obrero, Sí, un sí. obrero joven y además militante del Partido Socialista. Lo que están diciendo es, pero ¿de qué se trata esto? Nos están negando la posibilidad de expresarnos, de ir a la calle, de movilizarnos, como tú decías. Ellos le ponen nota a la calle. Entonces, cuando se trata de gente como este personaje
que va todos los días prácticamente a la moneda, a gritarle ahí a la moneda, ahí, y nadie lo detiene, de ladrón, sinvergüenza, corrupto, al presidente Boris, ¿no? El Pancho Malo, ahí sí vale. Cuando va al frente de la Embajada de Venezuela, que en realidad mucha gente se ha reído porque ya, y dice, yo desde aquí pido que nuestras Fuerzas Armadas saquen a todos estos ladrones, dictadores, narcotraficantes y lo echen de Chile. Eso es lo que pide Pancho Malo en videos, se ven, ¿no es cierto?, frente a la embajada, al ladito de la embajada de Venezuela, fueron el otro día a la embajada de Cuba. Bueno, entonces lo que quieren, lo que están buscando es un totalitarismo brutal. Eso es. Y creo que, no sé, yo entiendo, hay que ir a la lucha ideológica y hay el debate de ideas y hay que hacerlo y seguirlo haciendo en todos los espacios, en todos, no hay que dejar uno. Pero creo que tenemos que ser un poco más ofensivos en el sentido de lo que significa la democracia, la participación, el protagonismo popular en situaciones más críticas. Por ejemplo, cuando la expresidenta Michelle Bachelet, el otro día en CNN, le dice, ella lo había mantenido en reserva, ¿no? Pero ahí ella dice, cuando el presidente Piñera me llamaba, ¿no? En medio del estallido, y me dice, presidenta, yo quiero reponer su proyecto de nueva constitución. En medio del estallido, buscando un camino. ¿Qué le dice Michelle Bachelet? Presidente, eso ya está superado. Usted debería convocar una asamblea constituyente. Entonces ocurre que la asamblea constituyente no es producto de los octubristas, del loquerío, del Partido Comunista, ese concepto lo tiene desde los 80, porque es el concepto más democrático, más soberano desde el punto de vista de lo que significan transiciones de dictaduras, de regímenes autoritarios, de constitución autoritaria, hacia un camino de soberanía popular, además con un pueblo que se te volcó a las calles por millones y millones, que no tiene proporción en la historia de la humanidad desde el punto de vista contemporáneo. No hay ningún país, ni las revoluciones árabes, que sea la revolución de las flores, un montón de otras cosas, pero no en ningún lugar del mundo, a proporción de la cantidad de habitantes del país, se ha producido una movilización tan grande como la que se produjo en Chile. Si eran millones y millones en las calles, que es una impresionante. Eran millones, mira, en otros países estas cuestiones derivan en adelantar elecciones. Ah, no, pero aquí surgieron incluso voces de hasta la democracia cristiana. Eso sería dictadura. No, son formas de enfrentar las crisis con soberanía popular. En algunos lugares se han adelantado las elecciones, en otros lugares se han conformado mesas de diálogo de verdad con la ciudadanía, de verdad, no, no ficción. Eso fue lo que hizo el gobierno de Francia en un momento determinado, cuando estaban en las calles las protestas, convocó a eso. No, acá no, acá todo es dictadura, si tú le tocas un pelito a la élite. Si se lo tocas, entonces tú estás cometiendo un pecado venial, dictadura, dictadura. Entonces, yo creo que frente a eso, nosotros hicimos una acusación constitucional en contra del gobierno de Piñera, la perdimos en el Parlamento, y nos acusaban de ser dictadura, cuando lo que estábamos buscando a partir de eso era adelantar las elecciones. Y ojo, que de acuerdo a la constitución vigente, ¿qué habría significado si esa, fíjate cómo es la historia de Chile, qué hubiera significado si esa acusación constitucional se aprueba? Asume presidencia pro tempore de Chile para convocar elecciones la que era presidenta del Senado en ese momento, Yana Proboste. Eso es lo que habría ocurrido, ni más ni menos. Y yo creo de verdad que mirando lo que ocurrió después, eso podría haber sido una salida muy, muy en la línea de lo que es lo que dice Bachelet, desde el punto de vista de convocar soberanamente al pueblo, porque la Asamblea Constituyente es eso, es una convocatoria a una soberanía popular importante, significativa, que resuelve, que toma en sus manos no solamente un proyecto de nueva constitución, sino que también toma en sus manos rumbos políticos del país en un sentido mucho más amplio. Bueno, eso yo lo ubico en lo que ha dicho Daniel en estos días, en lo que ha dicho Lautaro, lo que ha dicho Bárbara, el otro Daniel también, o sea, es lo que ha dicho el presidente de la CUT, es lo que dice mucha ciudadanía, no poca ciudadanía, solo que no tienen las voces que tienen estos otros que, chuta, yo no creo que les sobran espacios para hablar de lo que quieren hablar, pero el debate de fondo está ahí, y yo creo que la posición democrática en este momento en Chile están estas voces, y la posición autoritaria que está al límite de transformarse en una convocatoria a una dictadura, están en los que están en estos momentos
acusando a estas voces, ¿no?, de un nuevo octubrismo, un nuevo estallido y un montón de cosas más. Es cierto, un gobierno no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene la tuición del punto de vista institucional, pero bajo el gobierno de la nueva mayoría se convocó a cabildo, se hizo un proceso muy interesante desde el punto de vista de la nueva constitución. Y también bajo el gobierno de Piñera, pues, si no sean hipócritas, también se hicieron convocatorias sociales. No, pero ahora, no, es que el miedo, Julio, el miedo atávico, es casi Sí. pánico, es casi pánico, y cuidado que cuando las élites entran en pánico, chuta, Sí, complicada. Recurren a los golpes de Estado. Juan Andrés Lagos, así. analista político, dirigente del Partido Comunista, periodista. No podemos cerrar el programa a pesar de que el tiempo se nos vino encima, pero sin comentar por lo menos lo que está sucediendo entre las relaciones entre Argentina y Colombia. El presidente de Argentina, eh, señor Milei, ha expresado opiniones personales respecto al presidente Petro realmente brutales, como para las relaciones de países a país. Y tanto así que el gobierno del presidente Petro retiró al embajador de Venezuela, perdón, de Colombia en Argentina. Y, al parecer no va a enviar embajador a Argentina desde Colombia. ¿Cómo se puede entender? ¿Es la brutalidad de una ultraderecha soberbia lo que está sucediendo? Absolutamente, Julio, muy peligrosa la línea de la que conversábamos. Milei estuvo por allá, por Israel. Eh, no, no, el tipo viene por cosas más de fondo y muy peligrosas para nuestra región, para el cono sur, para el continente. Y yo creo que esta es una primera confrontación en temas muy de fondo en nuestra región respecto a integración, respecto a soberanía, respecto a nuestra relación con Asia-Pacífico, con China. Esto va en esa dirección. Esto va en la dirección de desestabilizar, porque es una forma que tiene el imperialismo norteamericano y lo que está haciendo Milei es desestabilizar relaciones bilaterales de Estado a Estado que tienen impacto multilateralmente. Fíjate que en este momento, mientras Milei hace eso, Bolivia está pidiendo entrar al Mercosur y ahí Argentina pesa. Y el gobierno argentino ya simplemente congeló su participación en CELAC. Entonces, mientras Brasil hace un empeño tremendo, encabezado por el presidente Lula, para cambiar los términos de referencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que no siga siendo, fíjate, Julio, mira, ha pasado colado. El Consejo de Naciones Unidas votó a favor un cese al fuego, pero hay un país que se abstuvo y eso tiene implicancia, Estados Unidos. Claro, no pudieron, porque si se hubieran opuesto, hasta ahí llega el voto, pero se obtuvieron. ¿Pero qué significa el voto en concreto? Este es el comentario que quiero hacer. Me lo hacía el otro día una persona que sabe mucho de esto, Susana Yacaman. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que implica es que la presencia militar norteamericana con la abstención se mantiene totalmente en la región. Y ellos siguen avanzando para instalar un puerto administrado por Estados Unidos y van a empezar, porque la dirección que van, y eso es lo que no han logrado persuadir a su socio israelí, porque los gringos lo que están haciendo, Yanquilandia lo que está haciendo es tratar de rápidamente apoderarse de las reservas de gas. Eso es lo que están buscando. Entonces la abstención les permite todo esto. Entonces, uno dice, chuta, bueno, y aquí en nuestra región, Milei va en esa dirección. Y lo ha dicho explícitamente, con toda su locura. El tipo dice así, violentamente. Y Colombia es clave en esto, porque Colombia tiene frontera con Venezuela. Colombia es clave en la relación con varios países de la región, con Brasil, pero también es estratégico desde el punto de vista de la relación con Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces, Milei sabe dónde golpear. Así como Estados Unidos golpea a Cuba y ahora está tratando de criminalizar las pequeñas y medianas empresas de Cuba, o sea, acusándolas que son parte de un gobierno terrorista, no es impresionante.
Milei va en esta dirección y es importante lo que tú señalas, hay que observarlo con mucha atención. Juan Andrés Lago, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros este viernes 29. Yo pensé que iba a estar en misa, pero bueno, qué bueno que contestaste el llamado. Es una broma Bueno, en todo caso, estaré un ¿no? poco en vigilia y gracias, Julio, Bueno, por la invitación y un abrazo al trabajo de la radio siempre. que Un estén muy abrazo. bien, gusto en saludarlos. Y bueno, a nuestros auditores les decimos, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo hoy día, en un día especial. Ya habrá música adecuada para estas cosas. No tocamos música, ¿cómo le llaman a esta? Clerical, pero sí música suave. Vamos, no tenemos rock duro. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.